Tenemos que ser conscientes de esto, que no es un juego. Creemos los cristianos que en un momento Jesús va a regresar y va a vencer a todos los enemigos de Israel y Jesús va a gobernar como judío el planeta Tierra desde Jerusalén. Satanás engaña a los seres humanos para que odien a un pueblo. Y es lo que los cristianos verdaderos, los que entendemos el Evangelio, no podemos permitir. Las naciones que apoyan a Israel porque entienden el plan de Dios también son bendecidas por las promesas que Dios hizo a Israel. Los cristianos, ¿cómo lo ven? ¿Los judíos mataron a Jesús? Bueno, Itiel, estoy muy emocionada, te voy a decir la verdad, también porque sos vos, invitado del canal. Cuando Gastoncito, yo y Gastoncito así pensamos de gente que queremos invitar al podcast, yo primer cosa dije, quiero a Itiel, y le dije, no sé cómo yo lo voy a hacer con una bebecita de 3 meses, pero sí o sí, yo quiero entrevistarlo, porque Gastoncito en la mayoría entrevista. Así que, qué lindo recibirte a nuestro canal. Es un honor para mí, Oksana, como te decía fuera de grabación, me siento honrado de estar en uno de los canales que más sigo, que más disfruto y del que más aprendo. Yo soy un fiel seguidor del canal de Gastón y Oksana, aprendo muchísimo sobre cultura judía y para mí es un canal de referencia, entonces estoy feliz de estar contigo. Qué lindo, Itiel, qué lindo. Igualmente, yo siempre sigo con tus mensajes que decís, y ya hablamos también de eso más adelante, pero tus mensajes son tan universales que cualquier persona, que también ahora te presento, pero cualquier persona puede ver y sentir que hay algo de lo que decís también en su propia vida. Puede ser de cualquier religión, judío, cristiano, musulmán. Los mensajes que pasás a otros son mensajes mundiales y es hermoso verlo. Y hablando de eso, porque seguramente gente van a ver ahora en el título, tenemos acá un canal de 12 personas judías, y cómo hacen, que hacen ahora un podcast de no sé, 1 hora, hablando con un cristiano. ¿Dónde es la conexión? Y justo de eso hablamos antes de empezar a grabar, que es exactamente esta conexión, ¿no? Sí, mira, yo creo que necesariamente alguien cristiano como yo, que entiende bien el mensaje de la Biblia, inevitablemente es un amante del pueblo judío y un estudiante de la cultura judía. Es decir, no se puede desligar una cosa de otra. Un buen cristiano debe amar Israel. Y es así. Yo sé, como te decía fuera de cámara, que tristemente algunas corrientes cristianas han asumido ideas tóxicas, antisemitas, que hicieron mucho daño en la historia y que creo que dañaron el corazón de muchos judíos que llegaron a creer que los cristianos podían ser de alguna manera enemigos. Pero hoy, con este podcast, me gustaría que muchos puedan llegar a entender que judíos y cristianos no son enemigos, sino que pueden hacer un gran equipo, sin ninguna duda. Sí, son aliados y deberían ser así. Yo también como judía veo a todo el pueblo humano como un pueblo grande, pero más que todo también en los cristianos, que justo ahora en este momento, en esta época tan triste y oscura que el pueblo judío y también israelí pasa ahora en estos días, necesitamos el apoyo de verdad de más y más personas que creen en lo bueno y en la esperanza, porque vemos que el mundo un poco está loco ahora en estos días. Sin ninguna duda, el pueblo cristiano es el mayor apoyo para los judíos porque nuestra fe cristiana es judeocristiana. Es decir, no somos cristianos aislados de la historia judía. Nosotros somos cristianos porque estamos vinculados con una historia que comienza primero con Adán y Eva, que ya nos conecta a toda la humanidad. Somos hijos de la primera pareja, todas las razas, pero concretamente cuando Dios eligió a su amigo Abraham para construir un pueblo que iba a bendecir para después bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo bendito que está elegido para bendecir a todas las naciones de la tierra.
Y el cristiano que entiende esto, inevitablemente tiene que apoyar ese plan, el plan de Dios, porque es un plan vinculado con el pueblo judío, inevitablemente. Entonces, me encanta que hablemos de eso y yo te puedo poner mucha teología a este asunto, intentando hacerlo de manera que los que no tienen mucho conocimiento teológico puedan entenderlo. Esto va mucho más allá de ideas políticas. Yo Claro. no pretendo decir, no, tengo esta postura política o esta otra postura política. Yo pienso que tener un corazón cercano como cristiano a Israel es una cuestión espiritual, es mucho más profundo que un asunto político. Lo triste es que hoy en día muchos han intentado hacer política con esto, cuando en realidad es mucho más profundo. Esto es una guerra Ya vamos a hablar también espiritual. de eso. Es verdad. Sí. Pero quería volver un paso atrás porque no te presenté. Y la gente puede decir, wow, qué linda conversación, ya hablan casi 10 minutos, ¿de qué hablan? Pero ¿quién sos al final? Para la gente que no sé dónde viven en este planeta, no conocen a Itiel, puedo yo decir de mi punto de vista, como yo te veo, es una persona que da inspiración a este mundo a través de tu religión, de la religión cristiana, pero como ya dije antes, los mensajes que tenés de desarrollo personal para mí son mensajes universales y vos lo haces de una forma tan bonita, llevas tu religión que se nota que amas lo que haces, se nota que amas tu religión y se nota que te gusta empeorar, creo que dije bien, empeorar, sí, hacer a la empoderar. gente sentir eso, lo que dijiste, hacer que las personas sienten también identificados con lo que contás y decís, porque cuando yo te escucho digo, wow, sabe hablar, qué lindo que habla, y de lo que también veo lo haces por tantos años, y primero que así hablamos también de qué haces y cómo haces, quiero escuchar de ti como una persona español que vive en España, que ya también hablamos de eso, la conexión de España hoy en día con Israel, encuentra su conexión con Israel y con el judaísmo. ¿Dónde estos dos temas te encuentran en tu vida? ¿Cómo empezó tu journey? Pues, Oksana, yo creo que ya lo sabes y cualquiera que sepa un poquito de hebreo se habrá dado cuenta que mi nombre, Itiel, es un nombre hebreo en realidad. Sí. Entonces, ya mi historia vinculado con Israel empieza desde el principio que mis papás me ponen un nombre, Itiel, que por cierto, para que no lo diga yo, tú que sabes hebreo, puedes decir qué significa mi nombre porque me encantaría que lo explicase. Sí, Itiel es Dios está conmigo y tenemos un rabino amigo querido que eso también es su nombre. Entonces, cuando veo a ustedes dos, me parecen como, tienen que encontrarse un día. Voy a hacer después el match. Los dos Itieles. Pues ese fue el mayor regalo que mi papá me dio, este nombre. Y me emociona decirlo porque realmente considero que cuando un papá o una mamá ponen un nombre a un hijo, están haciendo algo que puede marcar su identidad para siempre. Por esa razón, por ejemplo, ahora que estamos esperando nosotros a nuestra segunda hija, le estamos preguntando a Dios cuál es el nombre que tenemos que ponerla. Porque entendemos... Es muy bonito, me encanta, me encanta. Entendemos que la Biblia nos revela que cuando tú pones nombre, le pones palabra a alguien, estás de alguna manera dando un mensaje hacia su identidad, su valor y su destino. Y esto es lo que hizo mi papá conmigo, me puso el nombre Itiel. Pero hay una historia graciosa detrás de esto, porque en realidad mi padre y mi madre, que ya eran cristianos antes de que yo naciese, les encantaba leer la Biblia, pues decidieron buscar un nombre en la Biblia. Y el primer nombre que mi padre encontró es un nombre griego que está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo, ¿vale? En la parte que los cristianos tenemos extra a la Torá, ¿vale? Y ese nombre era Hermes. Hermes era el nombre de un dios griego que era como el mensajero de los dioses, ¿vale? Y a mi padre le gustó ese nombre, Hermes, pero cuando se lo propuso a mi madre, ahí las madres que son sabias, mi madre le dijo, Hermes no es el nombre de tu hijo, tienes que buscar otro. Entonces mi padre se metió a orar, meditó, buscó en la Biblia y encontró un nombre extraño, un nombre que no es el nombre de un gran
protagonista de la historia judía, como un Daniel, un David, un José. No. Itiel, que aparece de manera perdida ahí en la genealogía. Y ese fue el nombre que mi papá me regaló con ese significado de que Dios está conmigo, de que realmente Dios y yo caminamos juntos y que yo pertenezco a Dios. Entonces, ahí comenzó mi conexión con la cultura judía desde mi nombre. ¿Y veniste de una casa judía, perdón, de una casa religiosa? Porque de lo que entiendo no es una casa religiosa típica, ¿o sí? Yo vengo de una casa que realmente es cristiana practicante. Es decir, en mi casa la Biblia siempre ha estado abierta, mi papá y mi mamá siempre han orado en la mesa, hemos celebrado los momentos sagrados juntos y mi casa siempre ha estado conectada con los valores judío-cristianos, siempre, absolutamente. Pero yo no sé si esto suena mal, Oksana, tú me lo dices. Yo considero que yo soy un gentil, que no sé si eso se entiende en el contexto, un gentil que ha tenido un encuentro con Jesús y entonces me he hecho cristiano, ¿no? Entonces, cuando tuve mi encuentro con Jesús, aunque crecí en una casa religiosa, yo tuve mi encuentro personal, ¿no?, con la verdad de Jesús. Yo empecé a vivir mi vida cristiana como un gentil occidental, es decir, yo veía la religión y la interpretaba desde las lentes de un español. Y una vez alguien me dijo algo, y esto creo que es lo interesante, me dijo, Itiel, tú no puedes entender a un Jesús que tú dices que es tu Mesías, que era judío, si no comprendes cómo pensaban los judíos, cómo hablaban, cuál era su cultura, cuál era su historia. Si tú no entiendes el contexto judío, no puedes entender a tu Mesías, que es judío. Y eso me hizo un clic en la mente y es cuando comencé a estudiar más profundamente pues la cultura, la historia, el lenguaje, y descubrí que la Biblia se entiende bien cuando la lees desde una mirada judía, porque como cristianos, toda nuestra historia está vinculada con los judíos, desde Abraham y luego desde la esperanza de que el Mesías vendría a través de Judá, después a través de David, y finalmente nuestro Mesías, que lo llamamos Jesús, era un judío y sigue siendo judío. Jesús no ha dejado de ser judío, va a ser judío por toda la eternidad. Es la esperanza que los cristianos tenemos. Y de hecho la esperanza cristiana es que este Mesías volverá y que va a establecer Jerusalén como su capital, porque Jerusalén le pertenece al pueblo de Israel. Entonces, y ahora tengo una pregunta. Perdón que te interrumpo, porque veo, puedes contestar hermoso, pero también puedes contestar mucho tiempo y yo siempre cuando contestas digo, wow, tengo una pregunta que quiero preguntar, así que pregunto así directamente. Tiro la bomba, ¿ok? Son dos preguntas que van juntos. La primera es, hablaste de verdad mucho sobre el Mesías, sobre Jesús, que yo ya digo desde ahora, los judíos no creemos en Jesús, que de eso también voy a hablar. La primera pregunta, los cristianos, ¿cómo lo ven? ¿Los judíos mataron a Jesús? No, mira, esto es muy importante y por eso en la introducción te decía que porque mucho del odio que hay también por los judíos es por temas así. Sí, mira, vamos a ir un poquito más atrás, Oksana. Realmente el odio hacia los judíos es un asunto espiritual, es una guerra del mundo de las tinieblas contra un pueblo que fue elegido por Dios, Israel, ¿vale? Entonces, esto no se entiende el odio si no se entiende desde una perspectiva espiritual. Esto no es político, esto es espiritual. Para entenderlo, básicamente, y perdona como que le ponga primero esta base para luego contestar a tu pregunta, para entenderlo hay que ir a Génesis, capítulo 3,
cuando Adán y Eva toman del fruto prohibido y Dios viene, existe esa confrontación con Adán, con Eva, pero Dios mira a la serpiente, que creemos los cristianos que es una representación de Satanás, el diablo, el adversario, y lanza la primera profecía. La primera profecía es que de la simiente de una mujer iba a nacer el que le aplastaría la cabeza a Satanás, a la serpiente. Y esa profecía, que es una profecía mesiánica, es la primera profecía mesiánica de que alguien vendría y le aplastaría la cabeza al mal, despertó una guerra espiritual. Y constantemente la serpiente, manifestada en pueblos como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el movimiento nazi, la Inquisición, hoy en día el Islam, una tras otra vez, ese espíritu anti-mesías, que es un espíritu satánico, ha intentado aniquilar a la madre del Mesías, que es el pueblo de Israel. Entonces, constantemente en la historia de Israel vemos un odio hacia Israel que no puede ser entendido si no lo entendemos desde un plano espiritual. Israel ha sido odiado porque Satanás ha querido detener un plan que Dios tenía con el pueblo de Israel, que era que fuese el dador del Mesías. Entonces, tenemos que entender que todo el engaño de Satanás, que uno se sorprende, ¿cómo es posible tanto odio hacia los judíos? ¿Cómo es posible? No se puede entender porque realmente es un asunto de engaño en el corazón de la raza humana. Satanás engaña a los seres humanos para que odien a un pueblo. Y es lo que los cristianos verdaderos, los que entendemos el evangelio, no podemos permitir, porque nosotros tenemos que elevar el amor hacia los judíos, porque toda nuestra historia está vinculada con los judíos. Los judíos son esenciales para el plan de Dios en el mundo. No sé si explico el punto. Y luego te contesto, si quieres, a por qué hay cristianos que han odiado a los judíos. Si quieres, yo te explico eso también. Pero antes también, cuando me explicas, explícamelo también con mi siguiente pregunta. Es que nosotros como judíos que hacemos contenido sobre el judaísmo, sobre Israel, recibimos muchos comentarios que para mí cuando empezamos el canal me parecieron muy... ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy gente pregunta estas cosas? Pero una pregunta que volvió siempre más y más siguiente es ¿ustedes creen en Jesús? Muchos nos preguntaron eso. Y ahora quiero preguntar a vos como cristiano. Claramente la respuesta es para la gente que quieren saber. La respuesta es no. Los judíos no creemos en Jesús y no leemos el Nuevo Testamento. Lo único que leemos es la Biblia, la Old Testimony y todo lo que hay después alrededor de este libro que salieron durante los años por rabinos y gente de sabiduría. Pero lo que quería preguntarte, ¿por qué todavía tenemos nosotros los judíos estas preguntas de los cristianos? ¿Vienen de un lado de verdad ignorante? ¿Los cristianos no saben esta parte de la historia? ¿O viene de un lugar de queremos convertir y serlos que no sean judíos, sino que sean cristianos? Entonces me gustaría saber de cuál lugar viene. Mira, viene de diferentes lugares en la mente de los cristianos, porque, claro, hay cristianos con más educación, menos educación, más conocimiento, menos conocimiento. Entonces, generalmente cuando un cristiano pregunta a un judío, oye, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Lo hace primero, a veces por ignorancia, porque no sabe que si alguien es practicante de la religión judía, eso significa que no ha aceptado a Jesús como el Mesías, porque eso lo cambiaría y sería como, vamos a decirlo así, un cristiano, aunque por ponerle un nombre, ¿no? Eso es ignorancia. Si alguien está practicando la fe judía, no está practicando
la fe cristiana, porque la fe cristiana añade una serie de cambios importantes que se sobreponen sobre el fundamento judío, pero le añaden toda esta historia de un Mesías que ya está Entonces presente. viene del lugar de ignorancia y no de odio. Ignorancia, de ignorancia. Y luego añado que también el cristiano anhela, desea que el judío se encuentre con Jesús, el Mesías. Entonces, de alguna manera, si quieres decirlo así, hay un deseo de que el judío se convierta al cristianismo. Pero eso no parte de un odio, sino que si es sincero, es como intentar compartir algo que el cristiano considera que es bueno con alguien a quien aprecia, ¿no? Que en este caso podría ser un judío, pero podría ser también un musulmán. Es decir, un cristiano le va a hablar de Jesús a judíos, musulmanes, budistas o ateos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que eso es una buena noticia que queremos compartir. Lo que no podemos hacer es forzar una conversión. Y eso es lo que, tristemente, en la historia cristiana, la católica y la protestante, por la Inquisición o por la Reforma, de manera violenta, gente intentó convertir a judíos al cristianismo y esa violencia terminó en expulsión, en encarcelamientos, incluso en matanzas. Y eso es una parte triste, muy, muy triste de la historia cristiana. Pero quiero decirte, Oksana, que aunque eso forma parte de la historia, no representa el espíritu cristiano, no lo representa. Y si sirve de algo, yo como cristiano protestante, aunque puedo representar también al cristianismo católico, yo quiero decir que eso que se hizo contra los judíos, o se ha hecho o se sigue haciendo, está mal, es parte de un espíritu satánico, es antimesiánico, anticristo, es antimesiánico y no representa el espíritu de la fe cristiana, porque la fe cristiana está tremendamente vinculada con los judíos, ¿no? Entonces, no sé si he respondido más o menos a tu pregunta. Sí, porque me respondiste y me viene más pregunta relacionada con eso, porque vos antes dijiste que de verdad durante los siglos de los años los judíos nos mataron, nos expulsaron, nos hicieron daño solo por ser judíos y querer guardar esta identidad nuestra. Y es muy interesante escucharlo de ti, que sos un español de España, que si vamos 500 años atrás, que no es mucho, 500 años atrás todavía hay familias que tienen este árbol de la familia, que pueden decir, sí, mi familia estuvo en este lugar hace 500 años. Y me interesa escuchar de vos como un español viviendo en España. Dos preguntas. La primera es si pensás que la gente de España de hoy sabe la historia triste que sucedió con los judíos hace 500 años en España, que expulsaron a todos. Eso uno. Y dos, si hay una conexión entre esto, lo que pasó hace 500 años, y sobre el odio de los judíos israelíes hoy en día en España, si es alguna conexión histórica el odio de los judíos en España. Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que en España también hay muchas personas que amamos a los judíos, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Todos los de mi comunidad amamos a los judíos. Me refiero a esto, que el gobierno muestra una imagen muy clara y eso da el tono de todo el pueblo, pero claramente la mayoría de nuestros seguidores son de España, de hecho, así que es muy lindo verlo. Sí, mira, como te he dicho antes, Oksana, el odio hacia los judíos no es algo meramente político o racial, es espiritual. Por eso siempre estoy volviendo a ese punto. ¿Y eso significa, perdón, ¿no?, que te interrumpo, que hay menos espiritualidad en España hoy en día? Eso es un factor muy importante, porque las naciones que apoyan a Israel porque entienden el plan de Dios
también son bendecidas por las promesas que Dios hizo a Israel. Por ejemplo, Estados Unidos ha sido un aliado muy fuerte de Israel y Estados Unidos ha sido muy bendecido porque quien bendiga a Israel es bendecido. Eso es una promesa bíblica. Yo soy bendecido porque yo bendigo a Israel y yo sé que es verdad, es verdad. Y yo sé que quien maldice a Israel también es maldecido. Entonces, España tiene una historia muy triste, donde tuvo una oportunidad de tomar una elección hace 500 años atrás, donde los judíos habían convertido España, se dice Toledo, como su segunda Jerusalén. Eso es parte de la historia. Amaban Toledo. Toledo se convirtió en un lugar que los judíos lo llamaron hogar durante mucho tiempo, después de la Estuvimos dispersión. ahí en un tour. Es impresionante ver la conexión judía con esta tierra. Sí, y cuando uno está en Toledo, si uno ha estado en Jerusalén, se da cuenta de que incluso la forma de la ciudad recuerda mucho a Jerusalén. Toledo es como una especie de sombra, una sombra, quiero decir, como un pequeño reflejo de Jerusalén. Obviamente no es Jerusalén, porque Jerusalén es un lugar especial y único en el planeta Tierra, ¿vale? Pero Toledo fue como un lugar que acogió a muchos judíos. Y durante ese tiempo creo que España tuvo una bendición, porque mientras los judíos estaban allí, con los judíos viene la prosperidad, viene la luz, viene la bendición. Lo que pasa que Satanás, por eso digo que es un engaño espiritual, tomó el fervor religioso cristiano y lo convirtió en una lucha de razas, de poder y de política. Y todos sabemos, bueno, no todos, los que hemos estudiado la historia, que ahí se tomó una decisión equivocada que hoy, hasta el día de hoy, estamos viviendo las consecuencias, que fue expulsar a los judíos de España o forzarlos a la conversión. Y eso de alguna manera trajo una maldición a España, que no se puede entender, entiende esto, Oksana, desde un asunto meramente político. Hasta el día de hoy hay una nube, una tiniebla en la mente y el corazón del español que le hace creer que los judíos son enemigos y que los palestinos o los palestinos, por ejemplo, son palestinos. Sí, ese concepto va más allá de lo político, es un engaño en la mente. Si tú me preguntas, ¿cuál es la solución para cambiar eso? Para mí la solución es la fe cristiana, es decir, la verdadera, la que te abre el entendimiento, la que te muestra que un cristiano no puede odiar a un judío porque su Mesías, escucha lo que estoy diciendo aquí, mi Mesías es judío. Y mi Mesías seguirá siendo judío por toda la eternidad. Y aunque sea un judío que ha extendido la salvación a todas las razas de la tierra, no deja de ser judío. Y eso me hace preguntarte otra pregunta, perdón que te interrumpo, porque de verdad contestas tan lindo, podés hacer un podcast, tómalo en cuenta, vos solo, hablando de temas. Quería preguntarte, vos decís que hay una nube así alrededor de cada español, ¿cómo vos en tu mente ves España cuando es bendecida por Israel? ¿Cuál es tu imagen de España cuando es parte de Israel y es pro Israel? Mira, esto es muy fuerte lo que voy a decir y muchos dirán, es que Itiel es sionista, ¿no? Esa idea de... Yo en realidad no estoy metido en un asunto político, yo soy un hombre alineado con lo que mi Mesías, Jesús, me dice que yo tengo que creer. Entonces lo que te digo, lo creo porque Jesús me lo enseña a mí. Y lo que yo creo, enseñado por Jesús, es que todo lo bueno en el planeta Tierra nace de un pacto que Dios hizo
con Abraham. Y ese pacto que después se extiende en el monte Sinaí, cuando Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto y les da sus leyes en el Sinaí, todo eso, que es el pacto de Dios con Israel, establece valores, principios, verdades que hacen de este mundo un lugar mejor. Igualdad, prosperidad, respeto a la vida humana. Esas ideas vienen del pacto de Dios con Israel. Si tú vas a la India, donde predomina la fe hindú, vamos a decirlo así, allí conceptos como la libertad, la igualdad, la prosperidad, no están arraigados en la cultura, porque su cultura es una cultura basada en una religión de castas, de que si tú naces en esta posición ya no puedes subir, no puedes bajar. Y el resultado de su religión se manifiesta en su sociedad. Muy bien, allí donde la religión judía y luego posteriormente la religión judeocristiana creció, Europa, América, todos esos países han desarrollado los beneficios de esa ley de Dios, ese pacto de Dios expandido en la sociedad. Entonces, una sociedad que honra a los judíos está honrando todos los valores que Dios enseñó a los judíos para enseñar a la humanidad. Entonces se va a ver los beneficiados y van a ser más prósperos, va a haber más igualdad, más libertad, más desarrollo intelectual, porque la fe judeocristiana promueve la luz. Y donde hay luz, todo es mejor. Todo disipa las tinieblas. Entonces, cuando a mí alguien me dice, aquí en España, nosotros estamos con los palestinos, yo les digo, vosotros entendéis, porque esto ya no se trata de la raza. Nosotros creemos que nuestro Mesías, Jesús, murió en aquella cruz como sacrificio por toda la humanidad, incluido palestinos, o hindús, o chinos, o europeos. Murió por todos. Pero lo que no entiende la gente es que el problema del palestino es la religión que afecta a su cosmovisión, que es el Islam. El Islam es una religión anti-Mesías, es una religión satánica y es una religión que vuelve a incorporar el deseo de la destrucción de los judíos del que yo te hablo. Entonces, cuando tú en España dices, no, yo estoy con los que creen en el Islam, estamos eligiendo el bando equivocado, porque el único lugar en Medio Oriente donde hay una democracia, donde hay libertad, donde se respeta a hombres y a mujeres, donde hay prosperidad, donde la gente desarrolla tecnologías, avanza, es Israel. Todo alrededor, todos los países islámicos alrededor están llenos de desigualdad, pobreza, muerte. Sí, tienen petróleo y por eso se les respeta, porque tienen petróleo. Pero el resultado de su fe islámica se manifiesta en su sociedad. Si yo voy a Arabia Saudita y predico a mi Mesías, Jesús, yo puedo terminar en la cárcel y me pueden matar. Sin embargo, yo voy a Israel, porque he ido muchas veces, y llevo cristianos a Israel, y en Israel a mí me reciben, me abrazan, lo disfruto, como en restaurantes, aprendo cosas, me siento seguro. ¿Cómo yo? Si yo soy español, ¿cómo no voy a estar vinculado de corazón con Israel? Si Israel es la consecuencia de que yo viva como vivo, en un mundo
afectado por los valores judeocristianos. ¿Te he explicado el punto o no te lo he explicado bien? ¿He logrado Explicaste ponerle... hermoso. El tema es que vos cuando explicas, lo explicas con una historia atrás, así puedo imaginarme en la cabeza todo lo que contás, así que voy así perdida un poco en tu historia, empecé a imaginarme así las cosas, ya empecé a imaginar todo y lo único que me ocurrió preguntarte ahora es que vos dijiste que estuviste en Israel y eso es muy lindo y bonito y quería preguntarte sobre esta experiencia. Contame un poco cómo es estar en Israel, porque también hay mucha gente, no, bueno, voy a decirlo sinceramente, no mucha, pero hay gente que dicen en Israel tratan feo a los cristianos, les tratan no lindo, por eso no quiero venir, por eso tengo miedo de venir. Y como vos dijiste solo, yo no dije tus palabras, vos dijiste solo, te recibieron hermoso. Y quiero escuchar más sobre tu experiencia acá en Israel, también emocionalmente, pero también cómo te recibieron. Te lo voy a contestar, pero te voy a decir que me gusta tanto, tanto, tanto Israel que antes del COVID, que la pandemia frenó los viajes que yo realizaba a Israel, yo ya tenía planeado una semana romántica con mi mujer en Jerusalén. Porque a mí Jerusalén me parece la ciudad más hermosa de todo el planeta Tierra. No, de acuerdo. No, claro, la cuestión es porque yo la veo con los ojos de un cristiano que conoce la historia y alguno puede decir, no, hay ciudades más bonitas, pero bueno, quien lo ve con los ojos que yo tengo... o de judíos también, para los judíos es la ciudad más sagrada de todo el mundo. Claro, y Jerusalén no solo me ha gustado por la historia, sino como ciudad. Yo le decía a mi mujer, vayamos, pasamos una semanita allí, comemos en restaurantes, paseamos por las calles, compramos joyitas, ropita, y lo teníamos todo planeado. Lo que pasa que vino la pandemia y lo arruinó. Te cuento eso porque... 5 años no estuviste en Israel por COVID, ya pasamos COVID hace 3 años. Ya, pero después del COVID vino toda la tensión de la guerra y todo se ha ido postergando. Antes del COVID, yo estuve en Israel como 5 veces y estuve además llevando a grupos cristianos a hacer un tour por los diferentes lugares de Israel para sumergirnos en la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Que obviamente puedes volver, amigo, puedes volver. Esta trampa ahora, puedes volver. Pues, ya hablamos de eso antes. Iba a volver y justo ocurrió la tragedia del 7 de octubre y todo volvió a cerrarse. Pero tengo en el corazón regresar. Ahora voy a volver a ser papá. En mayo mi hija va a nacer. Entonces esto lo va a retrasar un poquito más. Pero, Oksana, yo voy a regresar a Israel porque Israel es un sitio maravilloso. Y te voy a decir algo. Y esto es siempre desde la cosmovisión cristiana. Yo sé que tú puedes tener otra perspectiva desde tu cosmovisión judía, pero las profecías... ¿Me dejas hablarte un poco de las profecías? Claro, habla, tu espacio. Como te dije, en Génesis capítulo 3, la serpiente recibe una sentencia. Dice, del vientre de una mujer va a nacer el que te aplastará la cabeza. Es una profecía mesiánica. Si tú vas al último libro de la Biblia, que para nosotros es Apocalipsis, Apocalipsis describe esa profecía, la amplifica y habla de una visión donde una mujer que tiene unas estrellas, 12 estrellas y sol y luna, que son símbolos que apuntan siempre a Israel, lógicamente porque además cuando José tuvo el sueño, José, el del Antiguo Testamento, vio a Israel simbolizado en la luna, las estrellas, el sol. Entonces sabemos que esa mujer de la visión es Israel. Ella da a luz al Mesías, Jesús, que nosotros creemos, y dice que un dragón de 7 cabezas intenta venir a devorar al Mesías y a la mujer.
Y ese dragón se conecta con la serpiente. La serpiente, Satanás, ya miles de años después se ha convertido en un dragón. Y eso significa cómo comenzó en el huerto del Edén una pequeña serpiente, pero luego se ha convertido en un imperio de maldad que representa muchas naciones y movimientos que han intentado devorar a Israel. Yo te he nombrado varios, tú los conoces mejor que yo: Egipto, Asiria, eso está en la historia del Antiguo Testamento, Babilonia, Alemania, después Persia, Alemania, Grecia, griegos, Roma, romanos. los nazis, la Inquisición. Toda esa bestia es una bestia anti-Mesías, ha intentado devorar a Israel. Y hasta el día de hoy estamos viviendo esa tensión. Pero hay una promesa que nosotros creemos los cristianos, y es que Jesús, nos creemos los cristianos. Nosotros creemos que el Mesías vivificio expiatorio, y dos, para gobernar la tierra. Pues nosotros, los cristianos, creemos que Jesús, el Mesías judío, va a venir y va a poner sus pies en Jerusalén, va a vencer a todos los enemigos de Israel, que no quiero decir nada porque la gente me va a malinterpretar, pero todas esas naciones que intentaron devorar a Israel, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, hoy en día son naciones islámicas. Yo lo dejo ahí. Donde estaban esos imperios, hoy gobierna el Islam, que intenta destruir Israel, y tenemos que ser conscientes de que su plan de destruir Israel es un plan que ellos quieren llevar a cabo, y tenemos que ser conscientes de esto, que no es un juego, pero creemos los cristianos que en un momento Jesús va a regresar y va a vencer a todos los enemigos de Israel, y Jesús va a gobernar como judío el planeta Tierra desde Jerusalén. Y todo el mundo va a ser transformado en un lugar de paz, de concordia, de verdad, de luz, porque Jesús, nuestro Mesías, va a gobernar desde Jerusalén. Entonces, yo no puedo, ¿cómo no voy a amar Jerusalén, querida Oksana, si yo tengo una esperanza eterna de que yo voy a peregrinar a Jerusalén durante milenios, mientras el planeta Tierra se convierte en un Edén, en un paraíso renovado? Entonces, esa es la esperanza de los cristianos, es una esperanza profética, y quien lo entiende debe estar en favor de Israel, y no es estar en favor de Netanyahu o de Donald Trump, va mucho más allá de eso, es estar de acuerdo con el plan de Dios con Israel. ¿Me explico, Oksana? Yo sé que... Explicas, pero mira, si no podrías explicarlo tan lindo durante más que 10 años, significaría que no haces algo bien, pero sos tan bueno en lo que haces, y también eso va a ser mi siguiente pregunta, pero antes también quería decirte que de tu punto de vista cristiana, puedo decir que de nuestro punto de vista judía también esperamos al Mesías. Es una persona diferente, pero también esperamos, y también esperamos que traiga la prosperidad y la paz acá a esta tierra, y también esperamos todos juntos que en esta tierra donde vamos a estar en Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, en Har Moriah, que es el monte de Moriah, que ahí es el templo, vamos a tener el tercer templo de Jerusalén, y ustedes van a ser felices y nosotros con convivencia. Eso también es un día que yo también lo espero. Nosotros, mira, sabemos, obviamente, porque nosotros ya estamos haciéndonos amigos, Oksana, Gastón y mi familia ya somos amigos, estamos haciendo amistad, pero yo entiendo la diferencia, y sobre todo me gustaría que los cristianos que me están escuchando ahora y los judíos que me están escuchando ahora entiendan, sobre todo, que en la tensión global que hay, el cristiano no puede ser antisemita. Jamás. Jamás.
Y es lo que quiero que entienda la gente. Si nos alineamos con un pensamiento antijudío y odiamos a los judíos y decimos que los judíos tienen la culpa de todo y demás, y decimos que somos cristianos, estamos ofendiendo el corazón de nuestro Mesías, que es judío, que es Jesús, ¿vale? Y no solo de nuestro Mesías, sino de todos los que después de él predicaron el evangelio a los gentiles. Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan, todos ellos eran judíos. Y gracias a ellos, este mensaje se extendió al mundo. Entonces, es una falta de entendimiento llegar a ser antisemita si eres cristiano. No puede ser, no puede ser. Entonces, nosotros siempre tenemos que elegir un lado, y no es un lado político, es un lado espiritual. Nosotros estamos con el plan de Dios. Y el plan de Dios es que Jerusalén le pertenece a Israel. Es así. Israel, eso tenemos que ponerlo así en carteles ahora. La gente te van a cancelar. ¿Cómo hay tanta gente que hoy dicen distinto? Pero estoy de acuerdo con vos, es de Israel. Está escrito en la Torá. Exacto. Está ahí, fue una tierra que Dios le prometió a Abraham, su amigo. Eso no significa... Ahora voy a decir esto, Oksana, pero entiéndeme. Tú lees el Antiguo Testamento como yo, entonces conoces la historia como yo. Cuando Dios eligió a Abraham, hizo un pacto de amistad porque Abraham fue su amigo, y Abraham amó tanto a Dios que cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, lo llevó al monte Moriah, que es donde está, donde está el templo. Y allí él estuvo dispuesto a entregárselo a Dios. Y Dios le dijo, no me lo des, porque yo voy a proveerte de un cordero. Yo voy a ser Yahvé Jireh. No sé cómo se dice en hebreo. Seguro que tú lo dices más hermoso. ¿Cómo es Yahvé Jireh? El Dios proveedor. No sé cómo lo pronunciáis. Ahora olvidé la palabra. Dios le provee un cordero para el sacrificio en Moriah. Y ese sacrificio para los cristianos es una sombra del Cordero Redentor, que sería Jesús, nuestro Mesías. Aunque toda esa historia del pacto con Abraham es una historia de un Dios que es amigo de un hombre, porque es lo bonito de esta historia, es Dios siendo amigo de Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, luego las 12 tribus, luego toda la historia de cómo salieron de Egipto por el desierto, luego cómo conquistan la tierra prometida, ¿no? Canaán, pues tenemos la historia de Josué, los jueces, y luego toda la historia de los reyes. Uno observa que el pueblo de Israel no siempre actuó de acuerdo a la ley de Dios. A veces se olvidaba de la ley de Dios y empezaba a adorar a otros ídolos. Le era infiel a Dios en su corazón y empezaba a hacer cosas terribles. Tú conoces la historia, incluso hay un valle allí al lado de Jerusalén, que es el valle de Hinnom, creo que se llama. Gehenom, sí. Gehenom, donde se levantaron un ídolo falso, Moloch, y se sacrificaron bebés. O sea, cuando el pueblo... Y hay gente que creen que ahí es el infierno. Sí, hay una conexión metafórica con esto. Sí, sí. Dios, cuando su pueblo Israel se alejaba del corazón, Dios siempre recordaba el pacto de amistad con Abraham. Y siempre decía, mira, yo no rompo mi pacto porque mi pacto yo lo juré por mí mismo. Por mi nombre, juré mi pacto con Abraham. Y ese pacto, incluso cuando Israel se ha equivocado, ha hecho cosas equivocadas, porque es la historia de un pueblo. A veces estuvo aquí y hizo grandes cosas, y a veces estuvo aquí y hizo cosas mal, pero el pacto es permanente. El pacto no se rompe porque el pacto es un pacto de amor de Dios con Abraham. ¿Me explico lo que quiero decir?
Y Sí. muchos pueden decir, no, pero Israel ha cometido errores. Que yo sé que Israel ha cometido errores. Y también España ha cometido errores. Y Estados Unidos ha cometido errores. Pero aquí estamos hablando de un pacto de Dios. Un pacto de Dios con Abraham. ¿Me explico lo que estoy intentando Explicaste, decir? lo más central que entiendo de todo lo que decís es que es muy, muy importante separar entre el coso político, que siempre gente hablan, el Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, el primer ministro, lo sé, y el lado de espiritualidad, que es de miles de años y va a seguir por miles de años. Así que yo lo Exacto. entiendo perfectamente. Y esa tierra, voy a decir algo que todavía van a creer que soy más exagerado con los judíos, pero lo voy Decilo, a decir decilo. así. Lo digo porque lo creo. Para mí, una evidencia de la existencia de Dios Ujú. es Israel. Oh. Yo creo que Dios existe por varias razones, obviamente, pero una de ellas es porque Israel no tiene sentido si Dios no existe. Porque no hay ningún otro pueblo en el planeta Tierra, ni siquiera uno, Oksana, ni No. siquiera uno, que después de milenios de persecución, de intentar sacarlos de su tierra, de intentar robarles su historia, su lenguaje, de haberlos expulsado no una vez, sino 2 veces y atentar Poder una y otra volver. vez. Sí, no hay pueblo que habiendo experimentado eso, Mm. siga existiendo a día de hoy, esté hablando el lenguaje original, guardando la ley original, preservando la cultura y estando en el lugar original. Es que Mm. no hay otra historia así. Oksana, si tú No. lo piensas, tú eres judía y entonces esto para ti es normal, pero para mí, como un gentil que tiene un Mesías judío, yo pienso en Israel y Israel para mí es una profecía cumplida. No puede ser que exista Israel si Dios no Mm. existe, porque Sí. quien ha guardado a Israel en la palma de su mano, porque es su hijita amada, es Mm. Dios. La ama a Israel. Entonces, Israel no es Qué lindo sustituto. hablas sobre el pueblo judío, así, me siento mucho más así, proud, decir, sí, soy judía, vivo en Israel. Tienes que venir a hacer conferencias acá a los israelíes judíos. Yo encantado. Algo que los cristianos tienen que entender, hay una falsa teología, una interpretación teológica cristiana equivocada que se llama la teología del reemplazo, Ujú. que llegaron a decir, allí donde ponga en la Biblia Israel, tú pon tu nombre. Y Mm. todo lo que es para Israel en realidad ahora es para ti. Es Ujú. como reemplazar las Ujú. promesas de Dios con Israel y hacerlas todas para mí. Yo soy un Ujú. gentil cristiano, pues todo lo que dice Isaías sobre Israel o Jeremías o Ezequiel, bueno, es para mí. Israel ya se Ujú. fue del plan porque Israel, los judíos mataron a Jesús. Ujú. Eso es una falsa teología que parte de la ignorancia y luego también de este espíritu engañador, que lo llamo el espíritu del anticristo, el espíritu del Ujú. antimesías, que es satánico. Eh, esa idea no es verdad, porque no hay un reemplazo. Es decir, Ujú. la Biblia dice que todas las promesas que Dios hizo con Israel son Ujú. para Israel y se van a Ujú. cumplir. Ujú. ¿Vale? Se van a cumplir. Solo que los gentiles, nosotros, hemos tenido el privilegio de ser injertados en el olivo original que es Israel. La Ujú. Biblia nos dice que Israel es como un olivo, ¿vale? Un Ujú. olivo. Los gentiles, eso es lo que dice el Evangelio del Nuevo Testamento. Los Ujú. gentiles éramos ramitas silvestres y Dios, por amor, nos tomó
y nos injertó. No sé si se entiende la palabra injertar. Es cuando tú Ujú. unes al árbol original una piecita, Ah, un trocito, una rama, y ujú, ujú, entonces se hace parte. Yo soy un injerto en Israel. En cierto ujú. modo, aunque no soy judío de raza, yo tengo como yo soy israelita espiritual, en cierto modo, pero no quiere decir que yo sustituyo a Israel, Ujú, porque ujú. Dios tiene un plan con Israel y se va a cumplir. Y hay promesas que todavía estamos esperando que se cumplan. Y mi También por parte, el parte judío tenemos todavía promesas que esperamos que se cumplan. Y Tiel, y te quiero seguramente parar un muchas de ellas se segundito. conectan. Sí, Seguramente. Solamente quería pararte porque de verdad puedo seguir a hablar con vos así por horas y horas y horas. De verdad, sos tan interesante y no es la última vez que venís al canal. No, no, no. Es ¿cómo lo puedo decir? Es el comienzo de la nueva, no nueva amistad, pero de nuevo formato acá en el ok, canal. Quiero escucharte muy bien. más, mucho más. Es que te digo la verdad, sinceramente, como mamá de niña de 3 meses, la escucho llorando y mi mente va con ella y por eso sé Lógico, que si sigo acá hablando contigo mientras sé que mi bebecita llora, me va a costar mucho y tú también lo vas a sentir. absolutamente. Entonces lo vamos a aterrizar aquí con este Sí. símbolo hermoso. Si ¿Tenés algún tú, mensaje para la gente que nos ven? si tú como mamá no puedes dejar de escuchar el llanto de tu hija y tu corazón se rompe por amor a tu hija, cuánto más nuestro Dios no va a olvidar las lágrimas de sus hijos. Él Mm, escucha nuestras lágrimas, Él mm, está atento a nuestros dolores y ujú, este Dios, que es un Dios para judíos, pero también para gentiles, es un Dios que tiene un corazón de amor y como tú ahora vas a ir a abrazar a tu hija y la vas a consolar, Él nos quiere sí. consolar también. Entonces, sea lo que sea que estés viviendo, que sepas que hay un Dios que te llama a sus brazos. Eso Ah, sería mi gracias, final. igualmente, igualmente. Que Dios te bendiga y te esperamos acá en Israel, a vos, a la esposa y a las 2 hijas cuando la chiquita va a sentir más cómoda viajar. Y nosotros nos vemos. Chau, Nos chau. Muchas vemos. gracias Adiós, por, adiós. por venir y participar acá en nuestra charla. Un Gracias. gusto.